Me gustaría que me acompañaran buscando sus Biblias, Jeremías 23, 29. Cuando lo tengan, si me dan un amén, se lo agradezco. Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. En otra versión que me gusta bastante leer también dice, mi palabra es tan poderosa como el fuego y tan dura como un martillo, que hasta puede hacer pedazos una roca. Les aseguro que así es. Al decirnos que la palabra del Señor es tan poderosa como el fuego, nos está diciendo que sí o sí, el fuego tiene poder. El fuego es uno de los elementos con más fuerza que tiene la naturaleza. Y sí o sí, el fuego, sea lo que toque, va a destruirlo. Y dice que también la palabra es tan dura como un martillo. Quiere decir que nos puede golpear tanto la palabra que sí o sí tiene que provocar algo en nosotros que nos incomode. Un martillo, cuando golpea, hace ruido. Y el ruido es algo incómodo, algo que nos incomoda. Entonces sí o sí, el hecho de que la palabra del Señor haga ruido en nosotros y sea tan poderosa como el fuego, quiere decir que va a destruir en nosotros todo aquello que no le agrada al Señor. Y que asimismo también va a incomodarnos a que hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Dice también en su palabra en Romanos 12:2 de que el Señor no quiere que nosotros nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que podamos conocer la voluntad del Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, al ver de que el fuego, que la palabra actúa como fuego y como martillo, que nos incomoda, que destruye y quita en nosotros, en nuestro corazón, todo aquello que al Señor no le agrada, nos demuestra que sí o sí, cualquier persona que tiene un verdadero encuentro con el Señor tiene que ser transformada, no puede ser el mismo. Podemos ver varios ejemplos en la Biblia de que varios personajes fueron transformados por el Señor. Nos demuestran que el Señor, ellos al tener un encuentro con el Señor fueron transformados. Uno de ellos, y que de verdad me encanta su historia y me gustaría que también me acompañen, es buscando su Biblia, Lucas 19. Es una historia que creo que la mayoría no sabemos. La historia de Zaqueo. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a
buscar y en salvar lo que se había perdido. Amén. Aquí vemos que Zaqueo supo que Jesús iba a pasar por ahí. O sea, sabía que sí o sí Jesús iba a pasar por ahí. Buscó la manera de ver a Jesús de cerca. Buscó a Jesús. Y Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, desciende porque es necesario que pose yo en tu casa. Estando en la casa de Zaqueo, Jesús, en ningún momento aquí no dice la palabra que sí, como que Jesús le dijo: Zaqueo, haz esto, esto y esto. Pero yo estoy segura de que al él estar conviviendo e intimando con el Señor, Zaqueo pudo tener la convicción en su corazón de decir: no puedo ser el mismo, tengo que cambiar. Zaqueo era una persona que probablemente muchos lo despreciaban por el trabajo que tenía, siendo un recaudador de impuestos. Y la convicción que tuvo Zaqueo de decir: Señor, voy a dar lo que tengo a los pobres, y al que le he robado le voy a dar hasta la cuarta parte. O sea, en ningún momento Jesús le dijo que hiciera eso, pero en cambio sí se lo había dicho al joven rico, pero a Zaqueo no se lo dijo. Pero Zaqueo decidió hacerlo, y a Jesús le agradó tanto esto de que le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque hubo una transformación en Zaqueo. Dios, el Señor, se complace en que nosotros seamos transformados. Eso es lo que Él quiere. Y hermanos, la única manera en que podemos ser transformados es buscándolo, exponiéndonos al fuego, porque sí o sí, si nos exponemos al fuego, el que se expone al fuego se quema, sí o sí. Entonces, les puedo exhortar de que siempre mantengámonos en esa comunión con el Señor, y que también hay tantas probabilidades de que muchas personas en este mundo ni siquiera abran una Biblia, pero nosotros somos esas Biblias abiertas al mundo, que con nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestro diario vivir, con la manera en cómo hablemos, cómo nos expresemos, estamos declarando aquello que está en la palabra que nadie lee, pero que nosotros le estamos dando a demostrar por nuestras acciones. Entonces les exhorto a que seamos esas Biblias abiertas al mundo, y que sigamos siempre buscando ser transformados por el Señor y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Un fuerte aplauso al Señor. Y ahora yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso a todos esos jóvenes que estuvieron aquí adelante. Jóvenes que tienen deseo por la palabra, que la leímos, que una vez estuvieron dispuestos y se apuntaron aquí: yo estoy. Quiero que vayan conmigo a la palabra del Señor, hermanos, en Jeremías 2. Los jóvenes que pasaron aquí adelante a exponer la palabra, cada uno de ellos trajo un punto o un lema. Nuestra hermana Ana y Angelí estuvieron hablando acerca de que la palabra de Dios trae autoridad. ¿Cuántos lo creen? Nuestra hermanita Melanie estuvo hablando que la palabra de Dios nos forma y nos guía. Y nuestro hermano Quizá habló acerca de que la palabra de Dios es viva y siempre se cumple en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestra hermanita Lady habló acerca de que la palabra de Dios transforma la vida de cada uno de nosotros. En Jeremías 2, bueno, disculpe, tengo una pastilla en la boca porque estaba tosiendo y tosiendo de atrás que no aguantaba. Tengo como una semana que ella está igualita también. Yo creo que también varios hermanos también andan así también. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama
diciendo, pon aquella en la Reina Valera, por favor. Así dice Jehová: me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todo lo que devoraban eran culpables. Mal le venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras las vanidades y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entraste y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasad a las costas de Kitim y Mirá, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. En este mes, hermanos, nosotros ¿qué estamos celebrando este mes? Aunque yo digo que deberíamos celebrarlo todos los días. Todos los días, hermanos, porque la palabra tiene que hacerse viva y eficaz en nuestras vidas. No solamente los viernes, no solamente los miércoles, todos los días. Que tengamos la oportunidad, hermanos, de sentarnos donde estemos. No hay lugar donde nosotros no podamos aprovechar el tiempo para poder compartir la palabra de Dios o poder aprender de ella. Nosotros los miércoles tenemos aquí a nuestro hermano Ezequiel, que nos enseña la palabra. Los viernes nuestro pastor nos enseña la palabra. Los sábados en ayuno y oración también se enseña la palabra también. Los domingos nuestro pastor de nuevo nos enseña la palabra. Y antes que nuestro pastor el domingo nos enseñe la palabra, también tenemos escuela dominical. O sea, siempre la palabra es necesaria en nuestras vidas. Y estamos pasando algo con este pueblo, y dice, usted en su Biblia, creo que los que tienen Reina Valera, dice Jehová y la apostasía de Israel. Estaba trayendo una palabra de confrontación contra este pueblo que se había alejado de la palabra de Dios. Se habían olvidado del Dios que existía. Y por eso le decía que la palabra de Dios no solamente nosotros la celebramos solamente en septiembre, no. Todos los días en nuestra vida tenemos que hacerla viva y eficaz en nuestra vida. Porque la palabra nos enseña, la palabra nos corrige. ¿Qué más? ¿Qué más hace la palabra en nuestras vidas? Nos instruye, nos redarguye. ¿Qué más? Nos enseña.
dice a este hombre, Melanie lo comentó, ella estuvo hablando acerca de que este pueblo había caído en idolatría, había caído en tantos pecados, y eso aún en estos tiempos todavía sigue pasando. Aún en estos tiempos nos olvidamos del Dios que nosotros tenemos. No es solamente en ese tiempo que esto sucedió, aún en estos tiempos nos olvidamos cuando Dios nos ha dado una palabra. ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado, yo soy el primero. Nos olvidamos de lo que Dios realmente nos ha prometido. Y dice que vino palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud. El Señor sabía quién era ese pueblo. Él sabe quiénes somos nosotros delante de Él. Y Él le dice: me he acordado de tu fidelidad, de cuánto me serviste, cuánto me honraste, cuánto diste tu tiempo por mis servicios. Y dice de la fidelidad de tu juventud, del amor desde tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El Señor sabía quién eran cada uno de ellos, cuántos habían sembrado por la obra de Dios, cuántos habían dado por Él. Y hermanos, mientras yo leía esta palabra, que es una tremenda palabra, como todo lo que está escrito aquí, porque nos enseña, nos corrige, nos exhorta. Dice: santo es Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todo lo que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Y dice el profeta: oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y si hoy nosotros, hermanos, vemos a nuestro alrededor, yo cuando leía esta palabra, el Señor a través de mí le decía: ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se alejaron de mí? Tras vanidades, hermanos, y así muchas veces, hermanos, y yo me ponía a pensar que muchas veces nosotros queremos hacer tantos tesoros en esta tierra y nos olvidamos de que tenemos que hacer tesoros primeramente en los cielos. Porque estamos muchas veces afanados en el trabajo, estamos afanados, hermanos, cuando son las 4 de la tarde, yo en el trabajo se encarrerita para poder salir, porque no quiere que lo agarre el tranque. Hermanos, y nosotros muchas veces nos afanamos por tantas cosas en nuestra vida y nos olvidamos muchas veces, hermanos, como el Señor a través de Jeremías le dio esta palabra: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí. Y yo me preguntaba, hermanos, muchas veces, ¿por qué nos alejamos de Dios? ¿O qué en sí nos aleja de Dios? El Señor los confrontaba a ellos a través. ¿Qué hallaron? Si yo soy un Dios soberano, si yo soy un Dios de misericordia que los ama. Y muchas veces, ¿por qué nosotros nos alejamos de su presencia cuando Él nos está diciendo: acercaos a mí? Él desea que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos alejamos de Dios? ¿O qué está pasando en nuestras vidas que ya no estamos haciendo lo mismo que antes hacíamos para Él? Nuestro servicio no depende de otra persona, no. Nuestro servicio, hermanos, tiene que ser
puesto los ojos en Él. Y yo me preguntaba, y esta palabra me confortaba, hermano, porque no crea que porque uno está aquí muchas veces uno no se aleja de Dios, no. Uno tiene también situaciones difíciles en su vida. Muchas veces flaqueamos, pero tenemos que aprender a humillarnos delante de Él, a buscarle diariamente en nuestras vidas. Y dice que el profeta le dice, y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y como seres humanos nos pasa esto. Nos alejamos de Dios, hermano, y nos olvidamos que hay un Creador que nos ama, que hay una palabra sobre nuestras vidas, que nuestra vida tiene propósito en Él. Y dice que el profeta le dijo, y no dijeron dónde está Jehová. O sea, no se acordaron de Dios. Y así, hermanos, hay mucha gente allá afuera que alguna vez estuvieron sirviéndole a Dios y se han olvidado de Él. Hay mucha gente allá afuera que tal vez se le predica la palabra, hermanos, y pasan y de repente no quieren saber nada de la palabra. Yo era uno de esos. Yo me acuerdo una vez, hermano, yo siempre me parqueaba en un tancón y José Luis, el que vino a predicar hace poco, él siempre pasaba por ahí. Cuando lo veía, yo te mandé loco. Y me escondía, muchas veces me escondía porque el hermano agarraba, el hermano decía que 15 minutos y cuando iba a ver era una hora. Pero al final, hermanos, esa palabra que Él nos soltó en ese momento, hoy está dando fruto. Porque muchas veces, hermanos, cuando nosotros soltamos la palabra de Dios, está siendo sembrada. Y en algún momento de nuestras vidas, esa palabra va a dar fruto. Y así fue, hermanos. Hoy yo soy testimonio de muchas palabras que muchos hombres predicaron, hermanos, decían que Dios tenía propósito, no sé qué. Y aquí estoy para la gloria de Dios. Y así mismo muchos hombres también fueron utilizados tal vez por algunos de ustedes. Muchos aquí están porque un hermanito le habló, un hermanito sembró una palabra en esa persona. Y este pueblo, dice el profeta, y no dijeron dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto. Un pueblo malagradecido. Se olvidó del que nos había sacado de Egipto cuando estaban en esclavitud y lo había introducido a una tierra que fluye leche y miel. Y así, hermanos, somos nosotros, porque somos seres humanos. Muchas veces nos equivocamos. Y dice la palabra que nos contuvo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra en la cual no pasó varón ni halló ni habitó hombre. Fue, hermanos, una travesía que este pueblo pasó y la mano de Dios estuvo con ellos. Dios no los abandonó. Y dice en el 7, nos introdujo en tierra de abundancia para que comiésemos del fruto y su bien. Pero entraste y contaminaste mi tierra e hiciste abominable mi heredad. No fue que el Señor realmente, después que los introdujo en esta tierra, que sembró en ellos, hermanos, fue por ellos mismos, que cayeron, hermanos, en idolatría y en pecado y en muchas cosas más que la Biblia habla. Pero no fue por Dios. Y así mismo, hermanos, porque yo sé que el tiempo ha avanzado, mientras estudiaba esta palabra, hermanos, me acordé de 2 de Reyes 4:8, en una mujer en Sunem. Pónganlo, Kecha, por favor, 2 de Reyes 4:8. Había una mujer importante
que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer, y ella le dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por aquí es un varón de Dios, santo de Dios. ¿Y qué nos enseña, hermanos, esta palabra? Que la palabra de Dios siempre tiene que morar en nuestras vidas, y que nosotros, para nosotros poder estudiar esta palabra, hermanos, tiene que haber disposición para aprender de ella. Esta mujer entendió, hermanos, que este hombre que siempre pasaba por ahí era un varón santo de Dios. Y cuando nosotros entendemos, hermanos, que esta palabra que está aquí es viva y eficaz en nuestra vida y va a ser de edificación para nosotros no la queremos soltar. Nosotros no la vamos a soltar, nosotros vamos a estar a diario, así como no se nos olvide el celular. Y si nos olvida el celular, regresamos para casa a buscar, porque sabemos que lo necesitamos. Así como nosotros sabemos que necesitamos todos los días comer, también necesitamos comer, hermanos, de la palabra. ¿Para qué? Para tener una vida espiritual saludable. Necesitamos de la oración. Necesitamos de que Dios nos hable a través de su palabra. Y esa es la forma que Él utiliza para hablarnos a nosotros. La forma que esta mujer entendió, hermano, que este era un hombre santo de Dios, fue porque muchas veces ese hombre pasaba por esa casa y le daba una palabra de aliento. Y ella entendió de que ese hombre, cada vez que pasaba por ahí, necesitaba preparar un lugar para que ese hombre estuviera cómodo. Y nosotros, hermanos, debemos preparar también un lugar, no solamente aquí en la iglesia, en nuestra casa también, donde podamos aprender su palabra. Los miércoles aquí, en las clases que nos está dando nuestro hermano Ezequiel, los viernes, hermanos, cada momento nosotros aprovechemos. ¿Para qué? Para acordarnos de su palabra, porque muchas veces se nos olvida, hermanos, que nosotros tenemos que aprender. Nosotros no la sabemos toda, y cada día, hermanos, es necesario que nosotros aprendamos la palabra de Dios. Así que sin más, hermanos, que el Señor les bendiga.